Bueno, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric Rivas. Soy Product Specialist Support dentro de Workera, es decir, soy el experto dentro de la plataforma con más de 100 años de experiencia, o por decirlo, trayectoria dentro de la empresa. ¿Ya? Eh, el objetivo o la reunión de hoy es para hablar un poco sobre Workera, el producto que estamos ofreciendo para control de asistencia. ¿Ya? El enfoque de este webinar de hoy va a ser un poco más legal, en el sentido de que tenemos em, un abogado con nosotros, Rubén Soto. ¿Ya? Para tener un poco más de contexto, Rubén es abogado chileno con más de 20 años de experiencia, brindando asesoría legal tanto a clientes nacionales como internacionales. ¿Ya? Fue distinguido en 2017 por Latin American Corporate Sales Association entre los más destacados abogados de derecho laboral en Chile, y en 2018 como uno de los principales abogados de negocio de la región. ¿Ya? Así que estamos con alguien que eh, tiene mucha experiencia en todo lo que es este ámbito laboral. ¿Vale? Para comodidad de ustedes, esta sesión está siendo grabada. ¿Ya? Se enviará a sus correos electrónicos, a los correos que se asociaron al momento de inscribirse y a lo mismo que les llegó esta invitación. ¿Vale? Cualquier duda que tengan con respecto a la plataforma o con respecto a algo legal que haya mencionado Rubén, lo pueden dejar en el chat, yo lo voy a estar revisando y al final de la sesión vamos a tener un espacio en el que responderemos algunas de las preguntas más importantes que se hicieron. ¿Vale? También está con nosotros Francisco Díaz, es subgerente del área comercial en Quantac para también despejar esas dudas con respecto a lo que a lo que es la plataforma como tal. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Rubén, si nos puedes, bueno, si podemos empezar la sesión ahora. Gracias, Eric. Gracias a Workera, en mi nombre y en representación de mi oficina. Yo soy socio de AEMA Abogados y estamos muy contentos de estar invitados a esta presentación. Lo que vamos a hacer hoy día fundamentalmente es hacer un repaso general de esta llamada ley de 40 horas. A mí no me gusta mucho hablar de ley de 40 horas, fundamentalmente porque es una ley bastante más amplia que ha considerado varios aspectos que modificaron, muchos ya están vigentes, otros todavía van a comenzar a regir de aquí a 2028, pero aspectos relevantes de lo que es nuestra legislación. Pero sin duda, lo que nos convoca ahora es particularmente la segunda etapa de esta ley, que es la rebaja a las 42 horas. Así que vamos a centrar la presentación en este aspecto. Si alcanzamos, vamos a tratar de ver también otras materias y como decía Eric, vamos a dejar al final, que creo que lo que al final más nos nutre a todos, es el feedback que ustedes nos puedan dar a través de sus preguntas y las respuestas que les podamos entregar. Creo que se ve la presentación, así que vamos a comenzar. La idea, como les decía yo, planteó Eric al principio, que dejen sus consultas al final, en el chat, al final de la presentación, las va a realizar Eric. Lamentablemente yo no la estoy viendo en este minuto, de hecho no estoy viendo a nadie, solamente veo mi pantalla, así que al final encantado de contestar. Dicho eso, comencemos. Bueno, lo primero que les quería contar era eso. No olvidemos que esta ley es un poco más amplia, pero al final del día lo que hace, entre otras materias, es reducir gradualmente, esta es la idea central que tengamos que tener en consideración, el máximo de la jornada ordinaria legal. Y esto es el artículo 22 del inciso primero, el artículo 22. Aquí vamos también a revisar el inciso segundo, que muchas probablemente ustedes lo conocen como aquellos casos de que las personas no tienen un límite de jornada. Pero en realidad el artículo 22 tiene dos partes. Una primera parte que define el máximo de la jornada de trabajo y una segunda parte, un inciso segundo, que es el que define justamente las personas que no están sujetas a control. Nosotros vamos a revisar particularmente la primera y también vamos a ver algo en la segunda parte, porque este tema ha sido, lo tocó la ley de 40 horas, lo hizo insistentemente la Dirección del Trabajo de la administración anterior y se nos avisa de que van a haber modificaciones con la nueva administración, todavía no materializada. La idea central, como les contaba yo, fundamentalmente de esta norma es ir reduciendo gradualmente en estos periodos que ustedes están viendo acá, en 24, que ya ocurrió, 26 y 28,
la jornada máxima legal de las 45 horas para llegar a un final de 40 horas. Esto es lo primero que hay que considerar. Lo que se limita es el máximo de jornada. Hay muchas compañías, sobre todo grandes empresas, que ya estaban funcionando con 40 horas antes de la norma o que adelantaron efectivamente la aplicación de la ley con posterioridad a este estándar de 40 horas. De hecho, también tiene ciertos, es decir, cualquier compañía podría adelantar la gradualidad de la norma y pasar actualmente a 40. A diferencia, por ejemplo, del sector público. Hace poco salió un dictamen de la Contraloría General de la República que no le permite esta flexibilidad al organismo público, a las municipalidades particularmente. Esto fue un caso de Recoleta, seguramente lo vieron o lo debieron haber, o quizás lo vieron el fin de semana en el Mercurio. Fue relativamente polémico porque esa es una diferencia entre lo que puede hacer el sector privado y lo que puede hacer el sector público. Bueno, pero estamos en el sector privado y el sector privado lo que puede hacer es justamente someterse a esta ley en los plazos establecidos o bien derechamente cumplirlo con adelantarlo si así lo estiman pertinente. Acá va a ser importante considerar, y lo vamos a ver en un minuto más en detalle, cómo funciona y cómo se va a aplicar y probablemente el core de lo que ustedes quieren saber, cómo hago la reducción. Acá hay varias normas. La ley en sí misma y en su articulado transitorio no fue lo suficientemente clara de cómo se desarrollaría esta reducción, porque además lo pensaron siempre en el contexto de una reducción, pese a que la propia ley contemplaba una aplicación gradual de las 45 a las 40 horas, es decir, en la cabeza del legislador, que tampoco es tan efectivo, una jornada distribuida de 5 días, un 5 por 2, la idea era reducir una hora diaria. Sin embargo, en la práctica hay jornadas de 6 días. Segundo, la norma misma establece una gradualidad que era de 44, 42 y finalmente 40. Entonces, esto motivó varias, de hecho, probablemente ustedes, eso sí, supongo que lo vieron, era cómo se efectuaba. ¿Cómo se efectúa en el contexto de, lo vamos a ver ahora, que no hay acuerdo entre las partes? Porque la primera regla que lo que vamos a tener que considerar es que justamente debe haber un acuerdo entre las partes. Pero como es una ley, por lo tanto obligatoria, si no hay un acuerdo, hay una solución legal que luego fue justamente, acá lo están revisando, fue una ley interpretativa que a continuación se dictó, zanjando la situación, y luego la DT finalmente, que finalmente les adelanto, dio la razón a lo que estaba haciendo la Dirección del Trabajo, porque justamente esa distribución de minutos por día era lo que no le gustaba a la Dirección del Trabajo, lo que buscaba al final del día, supuestamente en el espíritu de la norma, era hacer distribuciones por bloques completos, bloques. Como les decía, esta ley tiene varios aspectos, no solamente la reducción de la jornada ordinaria, también tiene lo que significa modificación crea una norma nueva, que es el artículo 22 bis, que justamente que habla de bolsones de hora y promedios semanales que se pueden generar. Está el tema de las horas extraordinarias, la compensación que se puede hacer hora por día de descanso, está la modificación en las jornadas excepcionales. O sea, es una ley, insisto, bastante amplia, no es solamente esto, y tiene varias etapas que ahí ustedes están viendo cómo van a ir aplicándose. Acá tienen ustedes, y yo les traté de reducir solo en una presentación, las tres principales normas que tienen que considerar, que son fundamentalmente el primer ordinario de la Dirección del Trabajo, bueno, en realidad el segundo, a propósito de la reducción, la ley interpretativa que definió justamente cómo se iba a desarrollar la reducción, y el último dictamen que salió ahora, que es a propósito de la forma como se tiene que ejecutar la reducción. Entonces, para que lo vamos viendo desde ya. Aquí me equivoqué para acá. A ver, entonces primero, las empresas pueden reducir voluntariamente la jornada de trabajo en forma inmediata a las 40 horas o lo hacen con la gradualidad establecida en la norma. Ahora estamos en la segunda etapa de las 40, pasando de 44 a 42 horas. El sistema funciona de la siguiente manera.
En la medida que existe una organización sindical, los acuerdos se pueden desarrollar con el sindicato o directamente con los trabajadores. Acá es importante lo que ha dicho la Dirección de Trabajo, es que ustedes deben hacer una propuesta al sindicato o en este caso a los trabajadores en forma individual. Recordemos, al final del camino, esto va a significar o debería significar una modificación contractual a los anexos, vía anexo a un contrato individual, o si aplicara, que he visto por ahí algunos casos, a los contratos colectivos, convenios colectivos, cuando tengan reducida, cuando tengan considerado la estructura de turnos, que a veces existe. Por supuesto, también van a tener que modificar si tienen turnos el reglamento interno. Entonces, aquí hay modificaciones contractuales, reglamentarias que se van a tener que ejecutar. Lo importante es que la ley busca es que este acuerdo se produzca justamente un acuerdo entre las partes. Entonces, lo que deberían hacer es hacer una propuesta de cómo la van a aplicar. Espero que ya lo hayan hecho o estén pronto a hacerlo, porque queda poco para recordemos, el 26 de abril, que tiene que ser obligatoriamente reducida la jornada si es que no hay acuerdo. Porque ese es el punto. Si no, finalmente no se verifica un acuerdo entre las partes, trabajadores, sea individualmente o considerados a través de su sindicato, y esto se traduce en un documento que es un anexo al contrato individual o contrato colectivo, según sea el caso, necesariamente ustedes van a tener que aplicar la norma. Y esto es uno de los pocos casos que la ley le permite, porque es en beneficio del trabajador, sin duda, reducir la jornada. Modificar condiciones contractuales, reduciendo la jornada de trabajo en este caso. La forma de hacerlo, como lo ha señalado la Dirección del Trabajo, es fundamentalmente por bloques completos. O sea, creo que son 22 o 20 minutos, 22 minutos debe ser. Ahí la matemática, si no es, me la corrige. Para reducir estas 2 horas por día es algo que está vedado hacerlo en forma unilateral. Es decir, yo no puedo estos 180 minutos dividido por 5 hacerlo en forma proporcional por cada día. Es lo que nosotros, muchos abogados, creíamos que se podía por el texto original de la ley, pero conforme a la norma interpretativa y los últimos dictámenes han señalado que eso no es posible. Esto es en forma unilateral, porque esto me lo han preguntado mucho. De común acuerdo yo puedo llegar a esa solución. Puedo llegar a todas las soluciones que sean, de un punto de vista legal, viables. Puedo reducir, por ejemplo, puedo hacer que las personas lleguen más tarde, puedo hacer la distribución en un solo día, perdón, la reducción en un solo día, la puedo hacer temprano, la puedo hacer al inicio de la jornada, al final de la jornada. Si finalmente llego a 42 horas semanales, en base a acuerdo, tengo todas las posibilidades de hacer las modificaciones que sean pertinentes para llegar finalmente a esta reducción. Si quiero hacer una modificación, pero sin embargo, si no logro llegar a un acuerdo con los trabajadores, necesariamente voy a tener que hacer la reducción en base, por ejemplo, si el promedio, y aquí el dictamen, aquí hay un dictamen que es el último, que es el que salió ahora el 24 de abril, que a mí particularmente me pareció bastante confuso, por lo tanto, explicárselo, sobre si ustedes tampoco lo entendieron, pero lo que hace este dictamen, que en el fondo aplica todas las reglas que estamos conversando previamente y lo que se sabía justamente sobre la materia y lo que definió también la ley interpretativa, es hacer bloques completos de reducción de jornada. Esto es particularmente bloques de 1 hora o de 50 minutos, en este caso, una instrucción de una jornada de 6 días. ¿Esto qué se traduce? La norma y este dictamen lo que hace es pensando en una estructura de 45 horas, por eso es raro, porque empieza a hablar de las 45 horas cuando en realidad estamos en las 44, pero lo toma como base para luego explicar cómo se hace la reducción. Tomadas estas 45 horas, el ideal del legislador, lo que les decía recién, era que se redujera la jornada en una estructura de 5 días en 1 hora por día. Entonces, las reducciones ideales son 1 hora por día, es decir, dice la norma, este dictamen, que en el caso de las 44 horas, ustedes deberían rebajar 1 hora en 2 días. Y ahí sí no define qué días, pero sí dice que deben rebajar, es decir, al término de la jornada. Entonces, en 2 días, que así la empresa puede definir, esto, insisto, que cuando no hay acuerdo, debe reducir efectivamente 1 hora al día para llegar finalmente a estas 42, que es el actual escenario. Pasamos de las 44 a las 42.
En el caso de los seis, una jornada 6 por uno, que recordemos también es legal, en ese contexto ahí la distribución va a tener que ser proporcional, en este caso son como 50 minutos en un día para que les calce más o menos la reducción. Todo esto es en el contexto de la aplicación unilateral de la norma. Yo les decía al principio, ya multaron a empresas en el anterior proceso. La ley establece regla general, acuerdo. Excepcionalmente, cuando ya no hubo acuerdo, aplicar en este caso la norma directamente a la empresa, sin hacer en este caso un anexo, porque el trabajador no está de acuerdo y no lo quiere firmar. Pero en ese caso, con esta regla, por cierto, no podemos hacer cualquier tipo de reducción, ya lo hablamos, es siempre la última parte. Es decir, ustedes deberían, y el consejo que les puedo dar ahora, dejen las constancias que trataron de llegar a acuerdo con los sindicatos, con los trabajadores, y esto es correos electrónicos, comunicados, borradores de anexo, porque si derechamente piensan, y esto me ha pasado con algunos clientes, que voy a aplicar unilateralmente la reducción bajo cierta estructura, en este caso cumpliendo la estructura que plantea la DT, me podrían multar. Porque efectivamente, recuerden, la regla general del artículo 10 del Código del Trabajo es que la jornada es parte de una cláusula contractual. No hacerlo es infracción, es multa. Por lo tanto, el perder en este caso la necesidad de tener un anexo es siempre una medida excepcional. Entonces, deben dejar esas constancias en torno a que la norma, ustedes lo intentaron reducir, tratar de llegar a un acuerdo, no se produjo el acuerdo, pero por aplicación de la norma legal vienen en este caso a hacer la reducción. Como les decía, también está la posibilidad de que usted haga la reducción en forma voluntaria y ahí tiene una serie de beneficios. De hecho, por ejemplo, una norma bien interesante es que ustedes pueden distribuir la jornada en 4 días. Cuando sea ahora o cuando esté vigente la norma final de los 40 horas, se va a modificar además otra norma que es la que dice que la jornada de trabajo, que antiguamente o era 5, la ordinaria, no jornada bisemanal o jornada excepcional, 5 por 2 o 6 por 1, bueno, ahora se abre como jornada ordinaria el 4 por 3, pero eso supone 40 horas, sea en forma voluntaria ahora o ya cuando sea obligatorio en 2028. Aquí sí vamos a ir un poco más rápido para que alcancemos, para que podamos hacer preguntas y respuestas, pero aquí hay varias otras materias que me gustaría comentarles. Esta es una norma que ya está vigente, que es muy útil, sobre todo para las empresas con procesos productivos demandantes en cuanto a estructura de turnos, que es el artículo 22 bis, porque que en términos muy simples, lo que les permite es justamente no tener que tener las mismas, en este caso 44 o ahora 42, después del 26 de abril, todas las semanas. Permite establecer promedios que curiosamente son 45, no pueden superar las 45 horas en una semana, no más de 2 semanas consecutivas, y luego correlativamente las otras semanas ir bajando, para que promediado durante el mes la jornada de trabajo está igual con la misma proporcionalidad, aunque no lo dice la ley, se resolvió vía DT nuevamente, vía dictamen, en este caso hoy día 44, luego 42 horas. Es decir, hoy día ustedes podrían, y una forma justamente de enfrentar la reducción de jornada, es aplicando promedios de distribución de jornada que en el mes nos den en este tope máximo de las 42 horas y en una semana apliquen las 45, hasta 45. Aquí sí requieren acuerdo de la organización sindical que puedan existir, eso es importante. Esto es uno de los pocos casos en que la ley nos obliga a buscar un acuerdo. En el otro caso, recuerden, era una propuesta a las organizaciones sindicales, si es que existe. Acá es un acuerdo para el artículo 22 bis. Aquí explica un poquito más en detalle cómo funciona, cómo se explica, cómo se lleva a cabo, cómo se tienen que considerar con la jornada ordinaria más la extraordinaria. Lamentablemente esto excede lo que podamos ver hoy día, pero les va a quedar acá la presentación, se nos van a enviar los amigos de Workera para que la tengan allí y la puedan considerar. Otra de las normas, y esta ya está vigente, que es lo que hace la ley de 42, 40 horas, es fundamentalmente crear bandas horarias que ya están funcionando, así que puede que ya las hayan aplicado, que les permite justamente a ciertos trabajadores, padres, madres, cuidadores, madres de niños de 12 años, cuidadores de personas que tengan alguna discapacidad, les permite justamente reducir
En realidad más que reducir es mover su jornada, la van moviendo. Pueden llegar más tarde, pero salir más temprano, pueden llegar más tarde y salir más, llegar más temprano y llegar más tarde y salir más temprano, o al revés, se mueve y son 2 horas, es decir, puedo salir, por ejemplo, si la jornada comenzó a las 9 y esto es unilateral, yo lo puedo proponer a mi empresa, la empresa se puede oponer, y hay reglas también, entrar, por ejemplo, empezar a las 9 salgo a las 10 y en vez de salir a las 6 salgo a las 7. Eso es más o menos así funciona. Son estas 2 horas que se van moviendo al inicio y al término de la jornada. O al revés, quiero entrar más temprano, en el ejemplo que estamos hablando a las 8 y voy a salir a las 5. Esto les permite justamente ser parte de una estructura de conciliación de vida laboral y familiar. Aquí está el procedimiento, cómo funciona. Como les digo, esto es bien similar a muchos otros procedimientos que hay, por ejemplo, por el tema de teletrabajo, que esto no es de la ley de 40 horas, pero en el teletrabajo también justamente se hace una propuesta a la empresa tiene que responder fundadamente, bajo ciertos argumentos, si es posible o no es posible entregar en este caso este beneficio a estas personas, y si no se llega a acuerdo, resuelve la dirección del trabajo. Otro tema que surgió y que probablemente es parte de los planes que ustedes han definido para enfrentar la reducción de jornada son las horas extraordinarias. Acá se modificó, y esto ya está vigente hace más de 2 años, justamente la estructura de cómo funcionan las horas extraordinarias en cuanto a la compensación. Las reglas generales se mantienen, es decir, ustedes perfectamente, y una forma que han utilizado, por ejemplo, clientes, es pacto de hora extraordinaria para cumplir la hora en este caso, que era el 2024, ahora las 2 horas, una necesidad temporal, pero el pacto se puede renovar. Lo que innova la ley es la forma como yo las compenso, que normalmente era, en este caso, un recargo mínimo del 50% de la hora ordinaria, regla general de distribución, no más de 2 por día, no más de 12 por semana. Pues bien, lo que se creó con esta ley, que probablemente lo saben, pero solo se los comento para que no lo olviden, es que no necesariamente las puedo pagar, las debo pagar. Puedo pagarlas, pero podría llegar a un acuerdo con los trabajadores en base a una compensación por días de feriado, días de descanso. Y aquí yo les explico más o menos, les dejo el promedio de cómo funciona. Obviamente esto tiene que ser pactado, yo no le puedo imponer a la persona. Recordemos, las horas extraordinarias se pactan, que esto también, excepcionalmente, en caso fortuito, fuerza mayor, se ejecutan, pero tiene que, la regla general y las de los multas, y no tienen un pacto de la extraordinaria, y el pacto debería indicar, se van a pagar con la regla del 50% u otra, a veces hay reglas distintas, 75, 100% de recargo, o bien van a utilizar el sistema de compensación por días de feriado. Y aquí hay todo un procedimiento que está en la ley, cómo funciona. Hay un límite que es un máximo 5 días, hay una regla de 1 por 1,5 entre la hora extraordinaria y el día de descanso. El trabajador sencillamente tiene esas 5 días o los días que correspondan, en un máximo 5 días, a su haber, y sencillamente le informa a su empleador cuándo los va a usar. Si no se solicitan, justamente terminan, nunca se pierden. Si no se solicitan, finalmente lo que hace es que se tienen que pagar, la empresa tiene que pagarlas, así que tampoco lo olvido. Acá hay otra norma que lamentablemente la vamos a ver muy poquito y probablemente va a ser muy comentada en los próximos días. Eh, una de las cosas que se hizo con la ley de 40 horas es modificar el inciso segundo del artículo 22. En general, ustedes hablan del artículo de los recursos humanos en las empresas, habla del artículo 22, pero en realidad es el inciso segundo del artículo 22, que define quienes no están sujetos a jornada de trabajo. Lo que hizo esta norma, más o menos ordenó también a lo que ya se estaba ocurriendo a nivel de jurisprudencial, es dejar dos hipótesis de personas que no pueden, perdón, que pueden estar exceptuadas de la jornada de trabajo, que son los gerentes, los administradores, los apoderados con facultad de administración, y aquellas personas, y esta es la regla que les permite tener un poquito más de flexibilidad, pero una flexibilidad aparente, como vamos a ver a continuación, son los que trabajan sin fiscalización superior inmediata. ¿Por qué? Antes de eso, se eliminó, y esto yo creo que es bien importante, sobre todo en el contexto que estamos haciendo este webinar, auspiciado por un registro electrónico como es Workera. Lo que hizo esta norma, entre otras cosas, es que eliminó dos hipótesis que antiguamente se aplicaban respecto al artículo 22, con las limitaciones jurisprudenciales que si se han metido en el tema o les tocó verlo, lo deberían saber.
que son fundamentalmente las personas que trabajan fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, fuerzas de venta de empresas, que normalmente los vendedores que están saliendo fuera, antiguamente por el solo hecho de ser vendedores, de estar fuera de la empresa, uno podía alegar que estaba exceptuado de jornada de trabajo. Lo mismo con el teletrabajo. Esta es una norma que no se había modificado incluso por producto de la pandemia, pero ya con la ley de teletrabajo post pandemia, que es una norma que no tenía vigencia en la práctica, pero que estaba materialmente todavía en el artículo 22, que era como teletrabajo igual no jornada, igual artículo 22. Pues bien, esto no es así. Esto se modificó, insisto, desde la ley de teletrabajo esto ya no es así. Pero ahora además modificamos el artículo 22 y eliminamos esa opción. El teletrabajo puede, y en algunos casos debe dar lugar a jornada ordinaria de trabajo, regulada a través de sistemas justamente sea Workera, o sea otro, el que ustedes elijan, pero el sistema es justamente ad hoc a la estructura de un modelo que es remoto o bien híbrido. Pero en ambos casos, si hay el solo hecho de tener teletrabajo no significa que no va a haber jornada de trabajo. Si hay un control, que hay una supervisión, va necesariamente a haber teletrabajo. Y lo que hizo la Dirección del Trabajo, eh, que es justamente los criterios que les estoy aplicando acá, hizo una norma muy amplia, terminó restringiendo absolutamente las posibilidades de aplicar el artículo 22. Esto es justamente lo que va a salir un dictamen en los próximos días. Se va a revisar el anterior dictamen de la Dirección del Trabajo de cómo aplico el artículo 22, el inciso segundo, porque lo amplió de una manera tal que prácticamente cualquier persona que, por ejemplo, usa una plataforma vía, por ejemplo, la que estamos ahora, el calendar de Google, podría terminar siendo considerado que tiene una fiscalización superior inmediata, porque innovó en lo que es un concepto que es la fiscalización a través de medios automatizados. Por ejemplo, compañías que las cuales tienen que justamente registrar horas para la facturación a sus clientes, la Dirección del Trabajo en la estructura, en la administración anterior, estimaba, no ha llegado a estos tribunales hasta donde conozco, que eso podría dar lugar a fiscalización. Es decir, yo sé que la persona fue a ver un cliente, tuvo tal hora y se tuvo que reportar o me avisó, y ahí empieza a haber fiscalización y por lo tanto no una aplicación legal del artículo 22. Esto más o menos son reglas nuevas que nos debería dar la nueva Dirección del Trabajo, pero están pendientes. De todas maneras, recordemos, todas las reglas que pueda dar la DT siempre son luego revisables a nivel de tribunal. Entonces, no se base, cuando apliquen el artículo 22 lo tienen que hacer en forma justamente revisada desde recursos humanos, desde sus departamentos legales, para que no caigamos o no caigan ustedes justamente en figuras de contingencia, que al final del día pueden ser multas bastante altas, y lo que es más grave no son las multas, son fundamentalmente lo que puede terminar siendo la aplicación de la ley Bustos en caso de terminación de contrato de trabajo. Esto sí se ve mucho en tribunales, se los voy a contar por lo menos en 30 segundos. Lo que están haciendo los trabajadores, y la verdad tienen razón, es, una vez que son despedidos, por cierto, me tuvo excluido ilegalmente de la jornada de trabajo, me tenían sujeto a un artículo 22, no me pagaron las horas extraordinarias, como no me pagaron las horas extraordinarias, me deben remuneraciones, pero también me deben cotizaciones de seguridad social. Como me deben cotizaciones, este despido, entre comillas, es nulo conforme a la ley Bustos, y por lo tanto usted me va a tener que pagar todo el periodo que comprende entre que se generaron esas horas hasta que se paguen las cotizaciones adeudadas. Por cierto, esto lo tiene que determinar un tribunal, lo tiene que acreditar el trabajador que trabajó las horas y que estaba ilegalmente exento de la jornada de trabajo, pero claro, se les abre un riesgo y ya no va a ser solamente el 30% del recargo que es habitual o la devolución del aporte patronal de la FCC, sino que empezamos a hablar de aplicación de ley Busto, que es reliquidar cotizaciones adeudadas atrasadas, con validación, que es justamente pagar tantos salarios como tanto de deuda previsional. Entonces, son riesgos importantes. Entonces, cuando apliquen el artículo 22, lo tienen que hacer en forma bastante pensada de cómo lo van a aplicar. Y ahora voy un poquito más rápido para poder terminar y que alcancemos a hacer preguntas y respuestas. Otra de las cosas que se modifica con la ley de 40 horas es las jornadas excepcionales. Recordemos, y por ahí vi alcancé a ver una pregunta en el chat, al tema de salud, por ejemplo, ¿hay posibilidad de fijar jornadas excepcionales? Se regulan, están autorizadas, ya antiguamente había una orden de servicio, hoy día justamente lo que hace esta ley es que se regula a través de un reglamento, pero hay un reglamento que establece reglas
de justamente cómo se solicita, cómo se autorizan jornadas distintas del modelo tradicional, 5x2, 6x1, o cuando aplique ley de 40 horas total de las 40, 4x3. Y ahí empiezan con todas las estructuras que son muy bien más típicas del sector minero, pero también agrícola, jornada 10x10, 10x5 semanal, y otras estructuras como esta. Bueno, esta lo que hizo fue la ley de 40 horas, es regularizar, ordenar. Aquí fijó un promedio de 42 horas, no fijó ni de las 45 ni de las 44, fijó el promedio de las 42 y esto ya está vigente. De hecho, el reglamento de la ADT, si a ustedes les ha tocado pedir jornadas excepcionales, ya está funcionando. Perdón, el reglamento del Ministerio del Trabajo. Y la ADT ya está aplicando este reglamento, y ahí si tenían una jornada, ya a esta altura mencionaron casi todas, para las anteriores presentaciones que hicimos a propósito de la reducción a 44 horas, había todavía muchas jornadas excepcionales autorizadas previamente, antes de la vigencia del reglamento, y yo siempre les decía, esas siguen vigentes. Hoy día, por un tema temporal, prácticamente todas terminaron. Si tienen todavía alguna vigente con las reglas anteriores, es válida hasta que termine, pero las nuevas, las renovaciones o las nuevas que están pidiendo, la están aplicando con estas reglas nuevas. Aquí les dejé un pequeño resumen de cómo funciona para que las tengan. Eh, pero sí, ahí está el reglamento, que es ya del 24, por eso les decía, ya es bastante más antiguo. Otras cosas que hizo la ley de 40 horas es comenzar a regular el tema de los registros y los controles de asistencia. Por primera vez se comenzaron a regular los sistemas electrónicos. Antiguamente tenían validez, se fijaban a través había un dictamen de la Dirección de Trabajo, un ordinario específico que regulaba estas materias. Bueno, ahora de nuevo hay un reglamento que regula estas materias. La ley los contempla expresamente. No, no es que antes no valían, ¿eh? Antes funcionaba igual, vía dictamen, se fueron a nivel también jurisprudencial, se aceptaron y eran modos válidos, pero bien, ahora ya es ley. Esto ya se permite, no es obligatorio. Ustedes pueden todavía mantener sus sistemas de papel, estos reloj control antiguos que tenían tarjetas, todo eso siguen funcionando, pero ahora la mayoría de las empresas, sobre todo empresas medianas y grandes, tienen sistemas electrónicos. Entiendo que justamente uno de los que proporciona en este caso nuestro oficial, que es Workera, y funcionan particularmente en forma relevante, les contaba, respecto a los modelos híbridos o a los modelos 100% remotos. También en otros modelos, sin duda, pero en esa estructura, o por ejemplo, personas que recordemos, lo que hizo la ley de 40 horas es eliminar la hipótesis de excepción de la jornada, hace artículo 22 a las personas que estaban fuera. ¿Por qué? Porque personas que hoy día a través de medios remotos pueden ser fiscalizados. Me pasaba que habían clientes que de hecho y se gastaban bien como una medida comercial, que sabían exactamente en cada minuto a través del sistema GPS, a través de los celulares, dónde estaban sus trabajadores, cuando llegaban a sus clientes, cuando los atendían, cuando se iban. Entonces, esto lo hacían como parte de la propuesta de valor hacia los clientes, pero eso al final del día significaba supervisión. Pues bien, si usted tiene una estructura así, aunque la persona esté fuera de la jornada, aun cuando no sea teletrabajo, deberían controlar asistencia. Y ahí justamente sistemas electrónicos van a ser la única posibilidad de poder cumplir la norma. No sirve acá que luego llegue el trabajador a la empresa y firme el registro físico. Eso no es legal. Y lo pueden multar finalmente. Y de nuevo, abrimos toda la hipótesis de las horas extraordinarias, se generaron, no se generaron, la incertidumbre que eso genera, la posibilidad de multa y la posibilidad de demandas el día de mañana. Lo logramos hacer, creo que hicimos un resumen rápido de toda la normativa. Vamos a hacer unas preguntas y respuestas, pero entiendo que los amigos cualquiera le van a hacer una presentación ahora. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y por toda la información, la preparación que nos, para entregar todo esto. Por el momento, vamos a ir a la sesión de preguntas, pero antes de eso, Francisco Díaz, nuestro subgerente de comercial, nos va a presentar el producto para que estén al tanto de todo lo que es el alcance de Workera y cómo se relaciona esto con respecto a em, lo que exige la Dirección del Trabajo actualmente, que es el control de asistencia de los trabajadores y verificación de horas extras y cambio de jornada. Entonces, Francisco, sí, puedes empezar la presentación. Perfecto. Eric, ¿me confirmas por favor que me escucho bien? Sí, te escuchas perfecto, Francisco. Gracias, Eric. Muy buen día a todos. Estamos, bueno, muy contentos
tenemos un marco de público súper importante en estos minutos. Así que agradecemos y valoramos, ¿cierto?, el interés de participar de nuestro webinar, exclusivamente, ¿cierto?, dentro de las 42 horas. Mi nombre es Francisco Díaz, soy manager comercial de Workera. Y en pocos minutos, como decía Rubén y Eric, en los próximos minutos vamos a responder todas sus preguntas. Sigan, por favor, insistiendo en sus preguntas, porque las vamos a ir respondiendo. Y en estos pocos minutos vamos a ir respondiendo algunas, le voy a ir mostrando, ¿cierto?, lo que es Workera. Nosotros, bueno, tenemos más de 20 años en el mercado, nosotros somos especialistas, ¿cierto?, y líderes en el mercado, pues casi estos 20 años nos dedicamos 100% al desarrollo, ¿cierto?, in-house de Workera, una plataforma pensada, ¿cierto?, para el recurso humano. Y en estos minutos nosotros estamos trabajando en una plataforma todo en uno, que yo les voy a ir contando más adelante para que ustedes lo tengan en consideración. Actualmente tenemos más de 10.500 clientes en Chile. Nuestra mirada es súper transversal. También les voy a mostrar ahí una experiencia que nosotros tenemos actualmente con algunos de nuestros clientes. Tenemos presencia en Chile, ¿cierto?, como les comentaba, en Perú actualmente y en México, ¿ya? Nosotros nos consideramos 100% un aliado estratégico, ¿cierto?, de operación en el día a día. Actualmente nosotros operamos bueno, aquí les muestro, ¿cierto?, un poco de algunos de nuestros clientes. Es súper transversal, nosotros trabajamos con entidades públicas, con entidades privadas, ¿cierto?, y transversal desde el punto de vista de la cantidad de empleados o colaboradores que ustedes puedan llegar a tener en su empresa, de 1 a 9, de un trabajador, 5 trabajadores, o de 100 o de 1000, etc. Da lo mismo. En la experiencia, ¿cierto?, está pensada para que ustedes puedan operar, reducir el día a día en un 40%, ¿cierto?, de su labor, de lo que ustedes tienen que realizar en el día a día. Automaticen el proceso, esa es la invitación que les puedo hacer, y con Workera van a tener esa reducción, ¿cierto?, de este 40% del día a día de ustedes. ¿Qué es Workera? Como les comentaba al principio, nosotros es una suite desarrollada por Quantec. Nosotros lo que buscamos constantemente es la innovación, ¿cierto?, en los recursos humanos. Esto está alojado 100% en la nube. En tiempo real ustedes van a tener la información siempre en reportería, y sobre todo cuando fin de mes, cuando tenemos que pagar los sueldos, ¿cierto? En tiempo real ustedes van a tener toda la información a través de la reportería que nosotros le vamos entregando. Un factor súper importante también es que nosotros tenemos 3 tipos de marcaje. Uno, a través de un reloj, ¿cierto?, de tecnología de punta que nosotros tenemos actualmente, que esto le va a permitir hacer un marcaje, ¿cierto?, con la huella, con el rostro, puede ser con tarjeta de aproximación también. Por otro lado, tenemos el marcaje a través de la aplicación, ¿cierto?, que sus colaboradores van a marcar, sobre todo si están en terrenos, si están en sus casas haciendo trabajo remoto, por ejemplo, también lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Y por otro lado tenemos un portal del trabajador, en donde también van a poder hacer el marcaje, y por otro lado van a poder hacer la solicitud de vacaciones, por ejemplo. Toda esta información está alojada, ¿cierto?, en Workera, y en tiempo real ustedes, si un colaborador de ustedes les pide, por ejemplo, las vacaciones, ustedes lo van como administrador, ¿cierto?, o como responsable del área, van a poder aprobarla o rechazarla según estimen conveniente. ¿Por qué elegirlo? Yo les comentaba sobre todo el tema del tiempo. Nosotros nos encargamos, ¿cierto?, de la automatización de los procesos, le entregamos toda esta herramienta para que ustedes ahorren su día a día y se enfoquen en lo que realmente importa, que es las personas. Nosotros estamos actualmente autorizados por la Dirección de Trabajo, y esto es un factor súper importante para de ustedes, para que puedan utilizar una plataforma y no estén expuestos a multa. Es un sistema flexible, ¿cierto? Ustedes pueden ir personalizando algunos ítems importantes, la reportería que ya les comentaba en tiempo real, la precisión y cumplimiento de la normativa, y por sobre todo también nos destacamos por tener un soporte técnico especializado, y siempre van a tener una respuesta. Ustedes pueden llamar siempre por teléfono, ¿cierto? Van a tener una respuesta. Ahora, en los fines de semana o en la noche también van a tener respuesta en tiempo real a través de nuestros chats.
Bueno, nosotros somos especialistas, ¿cierto?, en control de asistencia, como les comentaba, sobre todo con el tema ahora de la ley. Ustedes van a poder hacer los cálculos, van a poder configurar, ¿cierto?, el sistema a través de la jornada que ustedes estimen conveniente, entre muchas otras cosas, por supuesto, que pueden hacer directamente en la plataforma. Un factor súper importante, nosotros hace un tiempo, según la normativa, ¿cierto?, que nos exige la Dirección de Trabajo, de poder disponibilizar, ¿cierto?, un módulo que esté dentro de la plataforma, que sea como un repositorio de información. Nosotros tenemos el gestión documental, ¿ya?, que es el mejor aliado para ustedes para que puedan hacer todo el tema, por ejemplo, las firmas en tiempo real, de los anexos de contrato, de los contratos. Van a poder tener toda la información en tiempo real ustedes y sus colaboradores. Y acá hay un tema súper importante. La Dirección del Trabajo nos exige, ¿cierto?, a nosotros como Workera, disponibilizar un gestor documental, y nosotros le llamamos gestor documental free, que no tiene costo para ustedes porque es lo exigido por la Dirección del Trabajo. Y acá hay 3 carpetas, ¿cierto?, y una funcionalidad que es la última, solicitud del trabajador. Pero hay 3 carpetas súper importantes que nosotros le vamos a disponibilizar sin costo, que son los anexos de contrato, los pactos y las notificaciones. ¿Ok? Pero también nosotros hace un tiempo atrás lanzamos Gestión Documental Pro, en donde ustedes van a tener una mayor cantidad, ¿cierto?, de carpetas, en donde ustedes van a poder tener los contratos, por ejemplo, van a poder generar un workflow, un flujo de trabajo directamente en la plataforma, en donde ustedes van a poder indicar las firmas, ¿cierto?, quién va a firmar, el responsable del área y por supuesto que el colaborador. Y dentro de Gestión Documental Pro, aparte de ser un repositorio de varias carpetas, y ustedes pueden ir creando sus propias carpetas, van a poder realizar las firmas en tiempo real, con las FES, ¿ya? Bueno, y esto está, por supuesto, en las bases legales de la ley, en donde ustedes van a poder hacer el tema de la firma según la ley 19.799. Bueno, aquí hay algunas de las personas, ¿cierto?, de nuestros colaboradores que están en todas las áreas actualmente apoyando para que ustedes puedan ocupar en tiempo real la información y el sistema sin ningún tipo de problema. Acá les quiero dejar una invitación para todas las personas y las empresas que actualmente están, ¿cierto?, participando de esto dentro del webinar. Acá, si ustedes pueden visualizar, hay 2 códigos QR. Un código QR, ¿cierto?, es para que se puedan contactar directamente con Rubén Soto. Si ustedes necesitan, ¿cierto?, asesoría, pueden escanear el código QR y pueden ir directamente a conversar con Rubén y con su compañía. Y por otro lado, pueden escanear, ¿cierto?, el código de Workera, en donde acá tenemos varias sorpresas, ¿cierto?, y queremos mencionárselas, ¿cierto?, en estos minutos, que si ustedes, bueno, contratan el sistema ahora, en estos minutos, ¿cierto?, o por lo menos tienen la intención de hacer algún tipo de consultas, pueden escribirnos directamente a nuestro chat. Y para todas las personas o las empresas que decidan contratar el sistema, ¿cierto?, en este webinar, tenemos un precio especial de nuestro reloj, ¿cierto?, con hasta un 60% de descuento. Es solamente para las personas que están participando actualmente dentro del webinar. No son descuentos habituales, así que le hacemos la invitación para que los puedan aprovechar. Podemos generar las demos, ¿cierto? Si ustedes lo requieren así, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Nos pueden escribir directamente también a ventas@quantec.com y feliz lo vamos a estar apoyando y resolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener. Ahora dejo el espacio para que puedan seguir con la ronda de preguntas directamente a Rubén, o si tienen algún tipo de duda, ¿cierto?, con respecto al sistema, también la pueden hacer en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Hay algunas que que fueron recurrentes durante toda la presentación. Algunas las respondí, otras no, pero vamos a ver las que fueron más importantes. La primera pregunta, Andrea.
El acuerdo de aplicación para 42 horas se debe hacer con el 100% de aprobación de todo el personal o se podría hacer con el 50% más uno. Eso sería para Rubén. Estás muteado, Rubén. Perdón, estaba muteado. A ver, recordemos, y yo se los comenté, y si no quedó claro, se los reafirmo. Al final del día esto va a modificar los contratos individuales de trabajo. La jornada de trabajo es una regla que tiene que estar en cada contrato individual por artículo 10. Por lo tanto, aquí no podría haber obligación hacia trabajadores que están de acuerdo con acuerdos que, por ejemplo, podría desarrollar su sindicato. Entonces, votaciones de 50 más uno, la verdad, no tiene, esto no es una negociación colectiva. Lo que sí les comentaba era que si el contrato colectivo contempla alguna, alguna norma sobre turnos, debería necesariamente involucrarse. Lo otro que puede hacer el sindicato es actuar como un representante de los trabajadores afiliados al sindicato para negociar con la empresa la modificación y la reducción de jornada. Pero al final del día esto siempre se va a tener que traducir en un anexo individual, es decir, en términos prácticos, y es lo que están haciendo, por ejemplo, los clientes, es negocio con el sindicato, llego a un acuerdo marco, y eso luego lo bajo a anexos individuales. Pero en Chile existe la libertad sindical, entonces perfectamente puede que haya el trabajador, como dice ahí la pregunta, que perdió uno, dos o más, o 49%, y no los puedo, ni el sindicato los puede obligar a que firmen anexo individual, puedo obligar como empresa por el acuerdo que alcancé con su sindicato. Entonces, a esa pregunta lo que va a hacer ahí es que necesariamente vas a haber llegado a acuerdo con las personas que finalmente firmen el anexo individual y con los otros no vas a llegar a acuerdo y por lo tanto vas a tener que aplicar unilateralmente las reglas que estábamos comentando de aplicación, ¿no? Y vas a tener, lamentablemente, va a ser un desorden, pero vas a tener probablemente dos estructuras distintas de jornada. Entonces ahí la idea es que se privilegie la cordura, la prudencia y los sindicatos efectivamente logren que si se llega a algún acuerdo, que sus afiliados lo refrenden. Pero sí, si llegas a ese caso extremo y una persona no te quiere firmar el anexo individual, no le podrías imponer el acuerdo con el sindicato. Le tendrías que imponer, porque por ejemplo, acuérdense, eso es lo que les quería transmitir, y ahora hice bien el cálculo. Que por ejemplo hay muchas empresas que están haciendo, con acuerdo de las partes, con acuerdo del sindicato, con acuerdo de los trabajadores, reducir la jornada en 24 minutos, que son 120 dividido en 5. Ahora hice el cálculo bien, por día. Eso es válido si llego a acuerdo. Lo que no lo puedo hacer es en forma unilateral. Eso es lo que me está prohibiendo la ADT y la ley interpretativa. Entonces, ahí sí tendré que reducir una o dos, una hora al día, 2 horas al día, bueno, una al día o 50 minutos si es 5, si es 6 por una finalmente. Ese es como momento, tendrías que aplicar la norma unilateral y ya no el acuerdo que alcanzaste con el sindicato. No podrías, eso no lo obligaría al trabajador que no quiere firmar. Eso es como en resumen. Ya, muchas gracias, Rubén. Bueno, seguido a esa consulta, asumo que si hay empresas, esa pregunta fue bastante recurrente, que quieren reducir solamente 30 minutos en varios días. Quieren reducirlo de lunes a jueves. Entonces, según lo que acabas de comentar, esto sería posible siempre y cuando tengan el acuerdo de todos los trabajadores, ¿correcto? Sí, eso es importante porque si ustedes, por ejemplo, van, por ejemplo, le consultan a la ADT, no, eso no es posible. No, es posible si hay acuerdo. Si hay acuerdo, yo puedo hacer todos los cambios. Les comentaba, pueden, por ejemplo, y también lo he visto, que el viernes lleguen más tarde. O sea, no necesariamente el viernes tienen que ir más temprano, o hacerlo el lunes que lleguen más tarde. Entonces, esas reglas están, pueden cambiar, pueden aplicarlo efectivamente en forma proporcional, o por 30 minutos, los que correspondan. Entonces, sí, sí es válido. Por ejemplo, reducir 30 minutos por 4 días te da justamente las 2 horas que tengo que reducir. Entonces, en la medida que haya acuerdo, eso es válido, no hay ningún problema. Si no hay acuerdo, tendría que aplicar la regla de las fracciones de hora o 50 minutos que estábamos comentando recién. Genial. Y bueno, para cerrar eso, también nos preguntan qué pasa si la empresa no tiene sindicato. En este Que a ver, caso, ¿cómo podría hacerse? sí, sí, a ver, insisto, el sindicato no es obligatorio. ¿Cuándo va a ser obligatorio? Para el caso del 22 bis. Para el caso de la reducción de jornada ordinaria, turnos que ustedes tengan, no es obligatorio el sindicato.
Uno, yo les aconsejo, uno, la ley lo permite, que a través del sindicato, insisto, con la bajada luego de los anexos individuales, negocien representación de los trabajadores afiliados. Pero, o cuando son sindicatos relativamente fuertes en las compañías, no conviene saltar, esto ya es estratégico, no es legal, saltárselo, y ahí es bueno efectivamente comenzar a conversar con el sindicato y luego aterrizar con los trabajadores. Pero si ustedes no quieren hacerlo, claro, si partida no hay sindicato, obviamente no hay que discutir, porque no hay. Ahora, si hay sindicato y ustedes se lo quieren saltar, yo no se los aconsejo, porque creo que va a terminar mal eso, pero es posible llegar directamente a los trabajadores y hacerles propuestas individuales, salvo, insisto, que las jornadas, que yo lo he visto en algunos contratos colectivos, esté regulada, o los turnos a veces estén reguladas en el contrato convenio colectivo. Ahí sí va a ser obligatorio, pero regla general es conveniente, es recomendable, pero no es obligatorio. Habla con el sindicato, a eso me refiero. Bien, Rubén, muchas gracias. Em, Pasando un poco a lo que son las consultas sobre jornadas extraordinarias. Em, con respecto a estas jornadas, preguntan por lo menos si ya esta jornada, optaron específicamente por una 14x14. Dice que si la dirección del trabajo ya no tiene que, o sea, ya no está autorizado o ya no está dando ese permiso para trabajar esas 14x14, tendrían que reformar todo lo que es la jornada con todos sus trabajadores, o qué se podría hacer en A ver, los ese... 14 por 14 lo siguen dando, están un poquito más exigentes, no ha tocado ver en la oficina algunos rechazos, a veces por temas, ahora recordemos que, bueno, ya se va, hace un tiempo se está haciendo todo en forma electrónica a través de la página, ya no se hacen las direcciones regionales propiamente tal en papel. Entonces, claro, a veces hay muchos errores formales, no cargan todos los documentos, no hay una especificidad del lugar donde se van a prestar los servicios, pero yo todavía he visto 14 por 14 y lo están autorizando. No hay un inconveniente. Ahora, si finalmente te lo rechaza, siempre está la posibilidad de reclamar a la Dirección Nacional. Recordemos que el sistema es Dirección Regional, luego Dirección Nacional. Pero claro, ahí llegas a un punto en que normalmente la Dirección Regional lo hace con acuerdo de la Dirección Nacional, entonces ahí te queda poca limitación, entonces pocas facultades. Entonces, sí, llegaría probablemente del día, te termina rechazando todo, en la medida que no sea ilegal, porque recordemos, hay reglas que están establecidas ahora en este reglamento. Claro, tendrías que hacer alguna adecuación necesariamente al sistema con el cual estabas trabajando. Pero reitero, no están prohibidos los 14 por 14, no están, de hecho, todavía se pueden desarrollar varios de los sistemas, lo que sí están rebajando los horarios y las jornadas semanales, que hoy no pueden superar las 42, que antes podían llegar a 45. Eso sí puede implicar alguna modificación, pero no es por los días, por los ciclos de trabajo, eso todo. Yo todavía tengo clientes que no están autorizados. Ahora, insisto, estuvieron más exigentes efectivamente. Perfecto, Rubén. Hay una pregunta con respecto a los datos biométricos, en la nueva ley de datos, protección de datos personales. Bueno, primero, para tener un poco más de contexto, la ley empieza a regir a partir del 1 de diciembre de 2026. Por el momento no vamos a hacer ningún cambio en lo que es ah, nuestra plataforma, porque no nos afecta directamente. Lo que dice la ley es que se debe tener un acuerdo de que se van a usar esos datos biométricos para poder marcar asistencia, ¿ya? De manera workera, al igual que con la firma de pactos, porque estaba mencionando también, estaban preguntando si estos cambios de jornada requieren una firma de contrato o una firma de anexo. Sí, pero lo que especificó, se debe hacer una firma de estos pactos, y bueno, por lo menos Workera tiene la opción de manejar todos estos pactos, anexos de horas extras, que horas extras toda esta información, todos estos documentos los podemos manejar a través de la plataforma sin ningún tipo de problema, ya bien sea la versión gratuita o la versión Pro. Implementación EIC, solamente lo que... A ver, este es un tema que da para un webinar completo. Efectivamente, tenemos una nueva ley de protección de datos personales, va a afectar no solamente los temas laborales, pero sí va a ser relevante, pero no está vigente. Quienes regula la nueva ley y su aplicación es la Agencia de Protección de Datos Personales, que todavía no está funcionando.
que cuando tengamos una agencia propiamente tal, ahí van a tener que conciliarse con la dirección del trabajo, cómo poder justamente regular estas materias, pero claro, hoy día en lo inmediato no hay una norma que haga necesariamente una modificación a lo que estamos haciendo. De todos modos, y un consejo, por lo menos nosotros lo hacemos con los clientes, efectivamente ya no adelantamos y consideramos que efectivamente la posibilidad de tratamiento de datos personales específicamente para lo que es la operatividad del sistema, eh, pero eso ya claro que a nivel de empresa y que va a ser obligatorio o no a propósito de la vigencia de la ley que como en diciembre de este año. Para ir terminando, vamos a tomar dos consultas adicionales. La primera es con respecto a la hora de colación. Es que hay dudas con respecto a si puedo modificar la hora de colación para satisfacer esta reducción de horas que está exigiendo la dirección del trabajo. A ver, te lo digo en términos binarios. La DT dice que no, nosotros creemos que sí como abogados. Ahí tenemos una duda. Lo que no debe, recordemos, lo que hace la colación, lo que hace la ley respecto a la colación, y me voy a tener que alargar un poquito, sé que estamos con el tiempo, pero lo que hace la colación es, la ley es fijar un mínimo, que son 30 minutos, no fija un máximo. Lo que se ha dicho por la DT y por los tribunales es finalmente de que no puede extenderse en forma arbitraria y que no justifique la finalidad de la colación, que es alimentarse. Una colación de 2 horas no es justificable, o pues no podría ser justificable. Me acuerdo en el pasado, yo soy mayor que ti, por ejemplo, en provincia se utilizaba mucho que las personas iban a la casa y los comercios cerraban 2 o 3 horas. Bueno, eso hoy día prácticamente no se hace, entonces hoy día no tiene mucha justificación tener una colación más grande, más larga. Y por otra parte, la colación es interrupción de la jornada, la colación no se trabaja, entonces tampoco lo puede estar mandando correo, mensaje, porque si no está trabajando la persona. Entonces, en rigor, claro, pues, si tú por alguna manera quieres que la persona salga más tarde, podrías de común acuerdo modificar la colación, pero no, esto no es para que la persona trabaje y que esté contestando correo en su horario de colación, entonces, porque si no, estás incumpliendo la norma. Pero si te insisto, si lo haces a nivel de la ADT, probablemente te van a decir que no se puede y que no hay que afectar, no se debe afectar. Pero ahí hay que ver cómo se puede hacer y hay ciertas cosas que se pueden materializar. Pero si lo quieren en términos binarios, la respuesta sería no, pero con ciertos, yo creo que particularidades que se podría hacer algo muy más específico. Perfecto, Rubén. Muchas gracias. Para la última consulta, están mencionando sobre turnos part-time. Mencionaron un turno de 22 horas y uno de 30 horas. ¿Cómo le afectaría la ley a estos turnos? Si le afecta... O sea, yo lo respondí, pero solamente para que quedara grabado en el... Uy, ojalá respondamos lo mismo, pero no, a ver, es fácil. La ley de 40 horas no afectó la jornada parcial. De hecho, recordemos, la jornada parcial quedó o quedaba como un 2/3 de la jornada ordinaria, pensando que era 45 y por eso era 30. Ahora lo que dijo la norma es que quedó en 30. Entonces, y quedó en 30, por lo tanto, cualquier jornada parcial que sea menor a 30 cumple con la norma, y en el caso de la pregunta, si es de 22 horas está cumpliendo con la norma, no tengo que bajarla, no funciona así. Perfecto, Rubén. Muchas gracias. Con esto entonces ya estamos en la hora. Llegamos al final de nuestro webinar. Recuerden escanear si están interesados en cotizar con nosotros. Bueno, está el QR de la izquierda y para consultas más del ambiente laboral tienen el contacto de Rubén Soto en pantalla junto con su QR, ¿vale? No se les olvide escanearlos para que tengan ese contacto ahí, esa información ahí. Eric, si me Eh, permites, sí, vi que quedaron muchas preguntas en el chat sin contestar. Creo que quedaron mi correo electrónico, me pueden enviar las consultas, no va a tener costo y las podemos contestar para que no queden las personas sin la respuesta. Perfecto, Rubén. Muchas gracias. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Se enviará a todos los correos electrónicos que se inscribieron en la sesión, ¿ya? Así que si tienen personal que entró dentro del webinar pero que no se inscribió, tendrían que reenviarle la información una vez se envíe la información, ¿vale? Cualquier cosa, estamos pendientes. Recuerden que están están las ventas @quantec.com. Quieren saber sobre
más sobre la plataforma. Y bueno, cualquier cosa les estamos comentando con futuros webinars respecto a este cambio de ley o cualquier otra novedad que tengamos sobre la plataforma. Muchas gracias, Rubén, por tu preparación, por toda la información que nos impartiste. Nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día y un buen fin de semana.